una gran bendición. Saludos y muchas bendiciones, amados jóvenes en el Señor Jesucristo, en ese nombre, que es sobre todo nombre. Y gracias a nuestro gran Dios y Salvador, obviamente, por permitirme estar presente en esta sala Zoom. Un consejo de la palabra de Dios para todos nosotros, ya que estamos frente a los actos del Señor. Estos requieren ser recibidos por todos y delante del Señor, pues todos estamos al mismo nivel, hay la misma edad y a Él toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los. También para felicitarlos a todos ustedes presentes desde diversos lugares haciendo el buen uso de estas plataformas, por ese deseo, por ese deseo de seguir cada día fortaleciéndose con la palabra de Dios. Y como lo manifestaba, creo que lo decía la hermana Kelly de México, los jóvenes que amen a Dios. Eso es muy importante, ese aspecto de significa amar a Dios. También lo que plantea nuestro hermano Lucas. Entonces, es decir, y ustedes hicieron porque nada tan importante como es la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Valeria también creo que citó un 32, donde se refiere a que nuestro Dios es nuestro refugio y también es nuestro camino. Advierte, hagamos como el mulo, dice, sin entendimiento. Entonces, esto es palabra de Dios y obviamente es importante vivirla. Igualmente, si hay pastores, familias, padres, líderes, mis más sinceros saludos para todos ustedes, mis amados consiervos. Mi nombre es Noldo Rincón, residenciado en Panamá desde hace 2 años. Realmente soy colombo venezolano, pero por la gracia y la misericordia de Dios, acá haciendo lo que Dios nos permite. Entonces, aunque son diferentes países, todos tenemos una ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, eso hay que tenerlo bien presente. Aunque usamos diferentes, incluso idiomas, nosotros manejamos en Juan 8:43 el lenguaje de Dios, porque es que el lenguaje de Dios es, que decía la hermana acerca de el cabestro, decía, no sé qué es eso. Ese es el problema de los idiomas, de los dialectos. El lenguaje de Dios es legible, lo entiende un mexicano, un chileno, un argentino, cualquier persona que se acerque a la palabra de Dios de fácil visión. Aunque tenemos diferentes padres terrenales, también logramos considerar un solo y Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo. Digo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aun cuando tenemos diferentes expectativas, están llenos de proyectos, de sueños, pues también todos tenemos una sola expectativa en lo espiritual, una esperanza, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Pareciera que toda esa diversidad, cuando la llevamos al contexto de la espiritualidad, somos una unicidad realmente únicos y vamos todos por buen camino, por el mejor camino, y como lo decía la última joven que quiso dar ese texto, queremos eso, de hacer más a nuestro Dios. Entonces vamos a entrar en materia. Me gusta la palabra porque es lo que alimenta nuestras almas. Pero nos debe la palabra que mueva las neuronas para que active la inteligencia espiritual, como dice capítulo 1, versículo 9, y mueva menos el soma, es decir, el cuerpo. El movimiento del cuerpo debe ser lo último, debe ser la resultante, que es el efecto del espíritu, por supuesto, y la activación de la inteligencia espiritual de la palabra, no debe ser la inversa. Hoy vamos a abordar el tema apasionados y algo más.
apasionados o más. Yo los invito, si tienen ustedes su bolígrafo, si tienen con qué tomar sus apuntes. Es importante, no sé si al final hay preguntas, pero lo importante es tomar, ¿verdad? Nuestras anotaciones, ya que vuelvo y les digo, acá lo importante es que promueva nuestras, que queremos crecer en conocimiento. Apasionados y algo más. Y podemos considerar coach, los educadores personales, están promoviendo en ese mundo humanista en el que el hombre, viendo el hombre actual, ellos promueven que se puede vivir feliz y mantenerse en ese ambiente de confort, haciendo uso de lo que ellos llaman libras positivas, de su fuerza y de su interior, es decir, de sus pasiones. Ellos están planteando un paradigma, vamos a decirlo, que las pasiones vienen a ser el verdadero motor para la felicidad y tratan de llevar al hombre secular a vivir su día a día, ¿verdad? Y plantean entonces que el verdadero futuro está allí basado en ese nuevo modelo. No es otra cosa sino, vuelvo y ratifico el paradigma de lo que se conoce como la psicología posmoderna. Por eso oímos hablar mucho de la psicología en estos tiempos. Entonces, este modo humanista, ¿verdad? ¿Por qué planteo y me refiero a un modelo humanista y a su condición de humano y deja fuera a Dios? No es que el hombre no tenga valor, obviamente tiene gran valor, pero saca a Dios. Entonces, ese modelo humanista plantea que es a través de este movimiento que se puede alcanzar la felicidad. Y lo más importante de analizar es que el modelo humanista ha roto algunas barreras del cristianismo y se ha ido con mucha sutileza a nuestras congregaciones que, de no ser revisado a la luz de la palabra de Dios, puede ser peligroso, pues tiende a entretener y a crear una estática en el área de las emociones de las generaciones emergentes, porque estoy hablando con jóvenes de nueva generación. Y no es que son el futuro, son el presente, como lo planteaba el hermano Brian al principio. La vida en Cristo produce algo más trascendente que los estados emocionales y se proyecta al verdadero gozo en el espíritu. Nótese que ya estamos hablando de tendencia a un estado emocional y estamos hablando a una proyección no de un confort, sino de algo más gente, y es el gozo de Dios en el espíritu. Las felicidades son temporales, pero el gozo en el Señor es permanente. Y creo que lo hacía referencia a uno de los hermanos hablando acerca del problema del COVID y todo aquello. Nosotros que tenemos el gozo del Señor, vemos que a pesar de que pareciera que todos esos problemas nos quisieran agobiar, pero ese gozo, esa esperanza en el Señor se mantiene. Y no estoy diciendo con esto, amados jóvenes, que los estados emocionales en la vida de los creyentes son malos. No, son la vida de todo hombre. Porque lo importante no es quedarnos estancados en la pasión a las emociones, sino aprovecharlas. Emociones, esa pasión, aprovecharlas para qué? Como un medio o como una oportunidad, trampolín, para crecer. Exige obviamente un acercamiento genuino al verdadero Dios y su Cristo, pero un acercamiento a su palabra. Para nadie es un secreto adversidades actuales, las realidades, es decir, el cumplimiento a todos estos eventos del futuro en un mundo posmoderno. Ahora, ¿por qué lideramos la posmodernidad? Recordemos que la modernidad fue un movimiento cultural, literario, filosófico, ideológico y artístico que se impuso desde los 70 y que se ha opuesto a la modernidad y ha llevado a las nuevas generaciones a que hayan cambios de nacionalidad, es decir, en su manera de pensar,
y por eso promovido y está promoviendo una cosmovisión centrada en corrientes filosóficas, en ideologías, como es el ateísmo, como es el nihilismo, que es muy peligroso. Este nihilismo, corriente filosófica, que niega toda creencia, incluso sostiene que el sentimiento es imposible y que las cosas no tienen ningún valor en la vida. Y hoy vemos la cantidad de suicidios que hay en los jóvenes a causa de todos estos movimientos seculares que se han introducido en el mundo. Entonces, este efecto de un mundo posmoderno, esas adversidades, y todo esto puede estorbar en algún momento en que baje nuestro nivel espiritual, puede estorbar que pretenda un joven llevar acorde a la palabra de Dios. Y hablo de jóvenes, ancianos tampoco están excluidos, simplemente por cuestiones de que estamos en un contexto de juventud. Ese estorbo a una vida acorde a la palabra de Dios del genuinismo planteado por el Señor Jesús en su pacto nuevo testamentario no podemos olvidar que la venida del Señor por su iglesia está muy cerca. Está más cerca, dice el apóstol, que cuando creímos. Unas advertencias. Lo único que nos puede garantizar, hermanos, la obtención del galardón, refiriéndonos a la vida eterna, dice el apóstol Juan en el capítulo 7, verso 38, 19, corrijo, es creer y por ende vivir, como dice la Escritura, para llenarse más Espíritu Santo y poder ser guiados a toda verdad. Porque hay muchos movimientos que se están gestando. Entonces, no es tiempo de que el joven oyente se quede en el puro sensacionalismo o que viva aferrado solo a esos movimientos religiosos posmodernos que han invadido algunas de las congregaciones el nombre. Y entonces el Señor advierte en segunda de Juan, capítulo 1, o el único que tiene, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Y ahí explica, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Luego considera y dice, y recibáis galardón completo. La versión Biblia Jerusalén dice, y recibáis abundante recompensa. Entonces, se hace necesario y es interesante analizar tres aspectos que deben estar en la vida de los jóvenes, de los emergentes en estos tiempos posmodernos, y que debes conocerlos, debes comprenderlos, de manera que no se convierta tropiezo para el crecimiento espiritual. Y lo voy a nombrar: el aspecto de la pasión, el aspecto de la racionalidad y el aspecto de la fe. Si o el creyente no sabe abordar estos tres aspectos, es peligroso, porque si vivimos de las solas pasiones, no funciona. La sola racionalidad, no hay coherencia. Y si nos aferramos a fe, es peligroso caer en el mundo de racionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A través de la Escritura para llegar a una conclusión. Entonces, el primer aspecto es la pasión. Recuerden, las personas llegan apasionados, no solamente de Cristo, lo decía el hermano Brian, hay gente que vive apasionada con el deporte, otros apasionados con la música, con el arte, porque es algo potente a las emociones del hombre. Por eso, la pasión es un estado de ánimo temporal que implica estar poseído de algún efecto o aficionarse en exceso en algo o por alguien. Entonces, la paz tiene la fuerza de las emociones y la duración del sentimiento. Tal su emociones que incluso a dominar la razón y la parte volitiva del ser humano, es decir, la voluntad. Este término tiene origen en un vocablo latín que es pasio y que se asocia con la acción de padecer o sufrir por aquello que apasiona. Por eso que cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, estamos utilizando la pasión. Porque cuando tú entras
al nivel de la razón pareciera como que empiezas a analizar, no, pero tampoco vale la pena. ¿Ve? Yo puedo ser cristiano sin esto, sin aquello. Entonces como que trata de retractarse, porque es que las emociones nos llevan a considerar aspectos sin incluir la razón, es decir, sin pensarlo. Es como cuando un joven, una jovencita se enamora, se apasiona. Simplemente son emociones que a la vuelta de 2 o 3 años, ese amor centrado en un sentimiento tiende a desaparecer. Entonces, los creyentes debemos analizar esto, y de ahí surge una frase, un proverbio muy popular, que cuando estamos llenos de pasión, la razón está vacía. O sea, debemos manejar las pasiones, pero no dejar que sean solo ellas que nos muevan. Entonces, los creyentes debemos analizarlo desde la perspectiva bíblica. Recuerden que nosotros somos jóvenes diferentes. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es la palabra de Dios. Así es que el Señor pensó, como conocemos el pensamiento de Dios, va a ser escrito. Entonces, esa diferencia marcada por nuestra condición de hijo de Dios, de santos, de creyentes, hace que analicemos que revisar las cosas siempre a la luz de las Escrituras. Aquellos que algunos llaman o interpretan el amor, yo sé que ustedes lo han oído, no es otra cosa la pasión desplegada en su máxima expresión cuando se llega a los pies de Cristo. Dice, oye, ese hermano está en su primer amor, quiere darlo todo el tiempo aquí, si tiene que ofrendar, bueno. Pero resulta que pasado un tiempo, si se queda solamente la pasión igual. Y es cuando la gente dice, oye, ha perdido su primer amor. Eso es la pasión. Y el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, por eso le decía yo que la pasión no es pecado, debe estar, pero hay que saberla manejar. Les declara que habían dejado amor. Y en el verso 5 también les dice que consideraran de dónde habían caído y les hace un llamado. Eso significa era abandonar la verdad. Es decir, si la persona se queda en la pasión, es muy probable que cuando mengue el movimiento y es temporal, en cualquier momento tiende a desaparecer por las mismas circunstancias de la vida. Es muy probable que la persona empiece, ya no es tan fogoso, ya no es gente, ya no es tan apasionado como parecía en los tiempos. Entonces aprendamos que vivir un cristianismo genuino, fundamentado únicamente, ojo, en las emociones, no es pues quedarse en el mero sentimiento produce la tendencia a que refiriéndose al primer acto de esa pasión, se minimice y termines desanimado y finalmente o apartado del Señor a causa de la incredulidad. Esto es mucho en los matrimonios, en los noviazgos. La gente se apasiona, pero esa es la razón. Y simplemente quiere vivir de una. Cuando eso mengua, dice, ya no me amas. Ya es un problema de sentimiento, porque el amor no es un sentimiento y Cristo nos enseña a amar. Entonces, pues se está planteando que las pasiones centradas en las emociones sean algo pecaminoso. Al contrario, lo que se enfatiza es que si no se sabe el contexto de la verdad, hay la tendencia a que no produzcan efectos post la vida cristiana de manera permanente. Serían efectos solo locales. ¿Estamos claros? ¿Y qué sucede? La Biblia nos enseña en Santiago, capítulo 5, versículo 17, un hombre llamado Elías, un profeta, un varón de Dios. Y dice la palabra de Dios, este hombre tenía pasiones como las nuestras a la de nosotros. Dice la Reina Valera del año 77, era un hombre con sentimientos igual que la de nosotros en estos tiempos, pero él tuvo que ir al nivel de racionalidad y considerar la fe, considerarla en Dios. ¿Para qué? Para orar, es decir, para hablar, para dialogar, Señor, para que no lloviese y así poder obtener una esta eficaz. Y no llovió sobre la tierra en años y medio, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero esto no lo logró Elías con las pasiones, ni a pasiones como las nuestras.
pero tuvo que analizar que había un Dios todo necesario, un elemento llamado la fe, y orar a Dios para tener buenos y positivos resultados. El segundo a analizar es la racionalidad. La razón te lleva a considerar la grandeza de la obra de Dios. Creas en Dios. Dice el Salmo 19:1 que los mismos y el firmamento cuentan, anuncian, dan testimonio a la razón que ciertamente Dios es real y soberano a su creación inmensurable. Por eso es que creemos ciertamente que no hay ateo, porque la Biblia dice que el ateo, que no lo es un término teológico, pero habla del necio. El necio dice en su corazón que él crea, sino lo dice. Y cuando tú niegas algo, el solo hecho de ya haces que exista. Entonces, su misma necedad, en su mente no hay Dios. Hay una anécdota de un hombre que era ateo, que él no creía en Dios, que Dios no existía, pero un día su canoa y se le volteó la canoa y él no sabía nadar. Y empezó a Dios mío, ayúdeme. Y un amigo le dijo, pero tú no eres ateo. Sí, pero en lo sé, acá en este momento yo sé que hay un Dios. Entonces, los seres humanos por naturaleza, y ustedes observan ahorita el nuevo modelo de los científicos del siglo XXI, ellos reconocen que efectivamente existe una inteligencia superior. Ellos usan el término inteligencia superior, un ser con una inteligencia superior, para decir que hay un Dios. Eso simplemente es por efectos de su trabajo científico. Es que un científico dice que hay Dios, para la ciencia deja de ser científico. La racionalidad, como la vemos acá en el Salmo 9:4 también, dice que ciertamente esta otra evidencia de manera profética a la voz del Evangelio para los últimos tiempos, dice la versión de la Biblia de las Américas, más por toda la tierra salió su voz, dando a conocer, sabemos nosotros, y hasta los confines del mundo sus palabras, es decir, refiriéndose o a las buenas nuevas de salvación. Hoy se sabe que a través de la autopista cibernética de la Internet, de estas plataformas digitales, el mundo viendo este mensaje y en sus mentes están registradas, crean o no crean. Nosotros como hijos de Dios estamos plenamente unidos a través de nuestra razón que efectivamente Dios es real, es el Todopoderoso y es quien hace la obra en nuestras. Y un tercer aspecto que es importante es la fe. La certeza de lo que nosotros es la convicción de lo que no se ve. Nótese que ya cuando entramos a la razón o estamos hablando del plano de las emociones queda atrás. Y esto conlleva a trascender, es decir, a ir más allá de la pasión, más allá de la racionalidad y acercarnos a Dios creyendo, porque es que a Dios no lo hemos visto. Entonces vea que la pasión dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Y la razón se cuestiona, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Pero la fe a acercarnos a Dios creyendo, sea que sea emociones a causa de las adversidades, luchas o tribulaciones, porque nadie anda apasionado cuando está pasando por una lucha, por una tribulación, pero que esas emociones o esa pasión haya menguado por diversas causas, lo que la razón trate de llevarte aún a la duda, porque a veces vamos a decir, bueno, pero si es cristiano, ¿por qué se enfermó? Si es hijo de Dios, ¿por qué está pasando por esa situación? Es la lucha de la razón, pero a pesar de que esas emociones, esa razón trataran de estorbar nuestra vida, surge entonces la fe, y es la fe la que nos conduce a la presencia sublime del Señor. Entonces es necesario que nos acerque a Dios haciendo uso de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no se acerca, y tome nota de esto si puede, Dios acerca a quien no cree que existe. Dice la Biblia en San 4:8, acercaos o alléguense a coma y él se acercará a vosotros. Nótese que quien tiene que dar eso de acercarse a Dios es el hombre.
Si nosotros damos un paso a Dios, dice, Dios se acercará a vosotros, dice el lenguaje actual, Él se hará vuestro amigo. Pues dice el escritor en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes tener mucha pasión, puedes tener mucha racionalidad, pero si no, la Biblia nos enseña que es imposible agradar, porque es a través de la fe que en esos momentos adversos, en esos momentos difíciles, esos momentos en que la racionalidad no logra comprender las situaciones, que las pasiones se han caído, es la fe la que nos ayuda a acercarnos. Y dice la Escritura, porque es necesario, vea que es una necesidad, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que, y que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, de los que estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, esto es una bendición. Entonces, si estos son bien manejados, son bien articulados por como nueva generación que emerge, como nuevas criaturas y que están llamados, cogidos para continuar con la misión, es decir, con el servicio y por supuesto también la administración de la obra, que tendrán una vida exitosa y de crecimiento. Démonos un momento a los tiempos de Daniel. Él se hubiese quedado en la mera pasión, muy probable que el impacto, oiga, de estar deportado, de estar apartado de su familia, de estar apartado de su pueblo, de estar expuesto a una cuna, lo hubiese llevado a caer en una depresión y un desánimo a tal extremo que el fuego, ese fervor, esa pasión se hubiese apagado. Y él, basado en la pasión, reflexionó, es decir, activó su racionalidad y consideró la grandeza y el poder de su Dios a través de la fe y de la confianza. Entonces, este análisis o esta síntesis de su análisis llevó a ¿qué? A plantearse un propósito para con Dios y fue no contaminarse con la comida, tan sencillo como eso. Y finalmente, hermano, ya para terminar, Pablo recomienda en Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6, que se avive el fuego del don de Dios, refiriéndose a la presencia permanente del Espíritu Santo, pero también le indica a ti que traiga a memoria, en otras palabras, que use la razón, que piense que en quién hemos creído, en quién había creído Timoteo, yéndose a la fe no fingida. ¿Por qué? Porque es que la pasión, la llenura del poder del Espíritu Santo exige. Ahora, ¿cómo vamos a avivarnos? No son emociones, tampoco personalidad. Es ahí donde entra entonces acción espiritual íntima y de un compromiso muy serio con Dios. Es donde se unen y donde se fusionan los tres aspectos: las pasiones, la razón y la fe. ¿Para qué? Para un todo, y es donde surge algo antes, y es el amor sin fingimiento. Pues como dice Juan 12, versículo 15, si ciertamente ustedes, Señor, deben demostrarlo, no con las emociones, no con la razón, sino deben demostrarlo obedeciendo mis. Nosotros obedecemos es porque esa pasión nos lleva a razonar y a considerar la grandeza de nuestro Dios, y obviamente por efecto de fe estamos obedeciendo a nuestro Dios. Debemos, pero le podemos sentir. Y cierro con esto, que la pasión debe a amar a Dios. La pasión te lleve a amar a Dios. Que tu racionalidad te direccione a amar a Dios y que tu fe te afirme en amar a Dios. Así estos tres aspectos permeados del genuino amor van a permitir que obtengas el mayor galardón, el galardón completo, que es
salvación. Entonces, sigue apasionado, pero razona y activa. Tenga memoria esa fe, confianza sin fingimiento, y serás un joven de victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hablamos lo decíamos en el título inicial, apasionados, pero algo más. Entonces, Dios me les bendiga y gracias por su atención.